Cosme Espesoto, he oído de ti, que tú desde el cielo prometes ayuda, que ruegas por mí. Así bien, hermanos y hermanas, en este día muy especial, recordando el 42 aniversario del glorioso martirio de Fray Cosme Espesoto, un ser humano excepcional, un gran misionero, un gran franciscano que peregrinó por estas tierras y nos ha dado un gran legado. Como sabemos, él es de Italia, de un pueblo humilde de Mansué, en la provincia de Treviso. Ahí pues fue creciendo la fe de este fraile en una familia numerosa, con raíces cristianas profundas. Su mamá, su papá, que eran de profunda fe, y luego su tía María, que había sido religiosa, en la cual también les acompañó en su niñez y de cual también le instruyó en esos primeros pasos. Cuando él estaba muy pequeño, se dice de 10 años, llegaron misioneros, frailes, cercanos de su parroquia, y él pues siente esa inquietud. Lo primero que él dice: ¿cuánto cuesta ser sacerdote? A lo que el fraile le contestó: simplemente tener voluntad. Y eso fue lo que le surgió esa inquietud, algo que siempre estuvo en él desde muy pequeño también, de querer ser misionero. Claro, él pues quería ir lejos, y el lugar pues era la China, donde había presencia de los frailes de la provincia véneta. A los 12 años entra al seminario y ahí se fue forjando en los valores. Se dice que en su etapa de formación estuvo presente en un grupo misionero que siempre pues le llamó la atención y estuvo perseverando en ese grupo. También el momento difícil que él vivió como estudiante fue la Segunda Guerra Mundial, donde él le tocó andar de convento en convento porque la situación pues era difícil de la guerra. En ese tiempo pasó pues penas, necesidades, porque la misma situación los hacía pues movilizarse y a veces no tenían lo necesario. Luego también en ese tiempo de estudiantado, él vive también problemas de enfermedad. Le acompañó pues una gastritis y eso pues tuvo que ser intervenido 2 veces. Pero en esa situación social, en esa situación personal, no apagó el deseo de ser misionero. Y él estuvo solicitando a sus superiores querer ir a la misión. Y fueron 3 cartas que él fue haciendo. En las primeras pues le decían pues que no hubo respuesta. En la última sí hubo respuesta. Y se cuenta que el día que fue ordenado, ese día le dieron pues el envío, le dijeron que sí podía ir a la misión. Pero 6 meses más tarde que él ha sido ordenado, son expulsados los frailes de China y le toca pues cambiar ese sueño. Ese deseo de ir a la misión ya no iba a ser para China, ahora se le plantea otro escenario. Y pues dichosos nosotros que el destino fue Centroamérica, en este caso El Salvador. Entonces él parte con 2 hermanos más a estas tierras, y el primer lugar donde es acogido, donde es enviado, es a San Pedro Nonualco, y ahí pues estuvo por 3 años. Luego llega a San Juan Nonualco el 18 de octubre del 53, y de ahí estuvo en esa parroquia por 27 años sirviendo en ese lugar. Se cuenta que cuando él llega a San Juan Nonualco vio necesidades. Una de ellas fue la iglesia, que años atrás un terremoto lo había dañado, y él forma un comité de hermanos y hermanas de la comunidad, y en esa dinámica de trabajar hace que los niños, que hasta los más pequeños, le colaboren en ese trabajo, algo que lo hizo poco a poco. De hecho, no la vio terminada, pero sí sembró en esa comunidad no solo una iglesia física, sino que también una iglesia espiritual. También otra necesidad que vio el padre Cosme fue la escuela parroquial. Sabemos que en ese tiempo no había muchas escuelas. De hecho, se dice que era la segunda escuela de secundaria del departamento de La Paz. Algunos comentan que esa fue la realidad que él vio social y cómo ayudar a los niñez y a la juventud.
Entonces, para ello pidió a las hermanas franciscanas de la Inmaculada Concepción que le ayudaran para que ellas llevaran adelante la escuela. Fue una obra que comenzó de lo pequeño, haciendo desde un pequeño mesón, donde era el lugar donde vivían las hermanas, y también en el día una escuela con pocos recursos, pero también con mucha perseverancia y tenacidad, y fue posible lo que hoy pues, es una escuela de secundaria. Luego, otras realidades donde él se enfocó fue la formación y la formación de los jóvenes y los catequistas. Sintió que en ellos había que capacitarlos, que ellos son el presente y futuro de la iglesia, y dice que él le puso esmero a esa situación. Luego también hubieron otras cosas que él se fue esmerando. Todos sabemos que quiso y buscó y luchó y lo logró de sembrar viñedos, algo que era impensable en ese tiempo por el clima y otras circunstancias. Él hizo posible que en su lugar, en su convento, sembrar uvas, y fueron esas uvas que él consagró el vino del altar. Fue en esas uvas donde él celebró sus 25 años de sacerdocio con ese vino que había producido. Sabemos que esa viña, ese viñedo, significa el deseo que él tenía para proponer un siembro alternativo para que ayude en el desarrollo de los poblados de San Juan Onoalco y sus alrededores. Pero podemos ver en eso también otras cosas, ¿verdad? El deseo de que plantar una viña, podemos decir, el deseo de plantar la viña del reino, ¿verdad? Y hacer que esa viña pues dé frutos abundantes. Y esa preocupación lo vio en otros aspectos, por ejemplo, la gran sensibilidad, el gran amor por la gente en sus situaciones difíciles, donde él siempre les asistió, además de la Eucaristía, de la visita a los cantones. No faltaron el llevar víveres, el llevarle la canasta básica, a la par de la proclamación de la palabra, a la par de la celebración de la Eucaristía, estaba la asistencia humana también, ante ver la necesidad de la pobreza y la realidad de esta gente. Algo que siempre lo mantuvo, aún en tiempos difíciles, tiempos donde estaba la guerra, donde era difícil entrar, él siempre les acompañó y estuvo asistiéndole en esa situación. Luego vino la época dura, difícil. Entonces él fue un gran defensor para que el templo físico y espiritual no fuera profanado. De un bando y el otro dijo que no, que el templo era sagrado, y él se oponía rotundamente. Luego también tuvo esa gran sensibilidad ante aquellas familias que lloraban la muerte de sus familiares, y por un lado les apoyó en darles cristiana sepultura. Él les ayudaba para que compraran la caja, ayudaban para poder adquirir lo necesario, ¿verdad?, para brindar en el momento de los velorios. Luego, por otro lado, varias veces asistió, ¿verdad?, los visitó ante ver aquella situación que habían sido ultrajados, despojados de muchas cosas, para ir a hablar ante las autoridades y proponerles o invitarles a reflexionar que eran personas inocentes los que estaban siendo pues ultrajados. Y él, pues, ante esa sensibilidad y ante ese dolor, no cayó, ¿verdad?, ¿no?, que buscó generar otros caminos del diálogo, tanto de una fuerza como la otra, como también en sus mismos líderes, que algunos de ellos habían tomado otros caminos que no eran el de la paz o el diálogo. Les invitó, les propuso, trabajó por ellos. Por eso un lema que se ha trabajado es el ser mártir de reconciliación y la paz. Y sí que la buscó, la promovió desde su vida, desde su trabajo, de todo lo que hizo. Fray Cosme fue un hombre amante de la paz. Un hombre también que uno puede ver ese fruto, pero cuando uno va hacia adentro, hacia su vida, lo ve un hombre profundamente de oración, que él nos dice que nunca dejó de orar. Fue de la liturgia de las horas, rezar, lo que la iglesia nos invita a los sacerdotes, él siempre estuvo orando. Luego también amante y fiel de María Santísima. Lo veían, un hombre delgado, en las noches, paseando de un lado a otro del templo,
rezando el rosario. También un fraile que fue amante de la Eucaristía. De hecho, el mismo Monseñor, el obispo, dice que era un hombre eucarístico. Entonces, eso sostuvo su fe, eso sostuvo su compromiso, eso sostuvo su labor. Entonces, vemos en él pues, ese gran trabajo. Hoy, celebrando el 42 aniversario de su martirio, como orden franciscana, como familia franciscana, nos sentimos felices, contentos, porque un hermano nuestro ha dado testimonio del amor de Dios, de asemejarse a Jesús en la cruz. Y nos deja un legado para que nosotros como cristianos, como franciscanos, lo continuemos. Entonces, Fray Cosme es un referente para nuestra orden, es un referente para nuestra iglesia, un modelo de pastor, un modelo de fraile, un modelo de cristiano. Que su entrega, que su generosidad, que su martirio sea una semilla de cristianos comprometidos con el Evangelio, con la palabra de Dios y sensibles al dolor y el sufrimiento de nuestra gente. Que sigamos pues conociéndolo, que sigámosle, como él dijo, pidiéndole para que él siga intercediendo desde el cielo. Paz y bien, hermanos y hermanas.